Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Matemáticas UTC. En este video vamos a estudiar un poco acerca de las razones trigonométricas. Aquí tenemos un breve concepto que consiste de lo siguiente. Las razones trigonométricas se definen como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Entonces lo que estamos mirando es que las razones trigonométricas se definen como el cociente, ¿entre el cociente de qué? Entre el cociente de dos lados asociado a un ángulo, que a continuación lo vamos a mirar con una gráfica. Sin embargo, cabe resaltar que las razones trigonométricas únicamente se aplican a triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que formen un ángulo de 90 grados. Sin más preámbulo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a suponer que tengo por acá un triangulito. Lógicamente recuerden que este triángulo forma un ángulo que un ángulo recto, que es este. O sea que este ángulo vale que o mide 90 grados. Si bautizamos nuestro triángulo rectángulo, pues nos quedaría de la siguiente manera. Este es el ángulo A, este va a ser el ángulo B y el ángulo C. Recordemos que los lados opuestos a cada ángulo son los lados, ¿vale? Entonces el opuesto de este ángulo sería A, pero esa A sería que minúscula. El opuesto de B sería B, pero esta vez sería que minúscula, y luego escribimos C. Voy a suponer que este ángulo que está acá, este ángulo interior, se va a llamar teta o alfa o lambda, o sea, letras griegas. Entonces voy a empezar a hallar lo que son las razones trigonométricas. Recordemos algo importante acá, que de acuerdo al ángulo teta, el opuesto de este ángulo sería aquí este lado. Entonces miren que este ya sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente, y este que es el más largo se llama la hipotenusa. Por lo tanto, acá tenemos algo muy importante, que el seno del ángulo teta, recuerden que sería el cateto ¿qué? El cateto opuesto, voy a escribirlo, cateto opuesto sobre la hipotenusa, escribámoslo así, hipotenusa. Y entonces el cateto opuesto sería aquí el lado B sobre la hipotenusa, que sería el lado A. Luego voy a definir el coseno. El coseno de teta se define como el cateto adyacente ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Sería C sobre la hipotenusa, que sería A. Luego vamos a definir la tangente. La tangente de teta se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces acá tenemos que el cateto opuesto viene a ser el lado B y el cateto adyacente sería C. Estas razones son las que aparecen en la calculadora. La otra, ¿cómo se sacan? Recuerden que son 6. Por ejemplo, vamos a decirlo así, la inversa de seno, pues lógicamente se define como ¿quién? Como la cosecante. O sea que la cosecante de teta viene a ser lo inverso de quién, lo inverso del seno, o sea, la hipotenusa sobre el cateto opuesto.
¿Cuál es la hipotenusa? Pues lógicamente esto lo que pasa es que se invierte esto, entonces quedaría A sobre B. Luego la inversa del coseno, pues lógicamente se define como la secante de teta y es lo inverso a esto, o sea que sería hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces miremos acá, esto se invierte, entonces me quedaría A sobre C. Y luego la cotangente se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces miren que es lo inverso aquí a la tangente. Entonces me quedaría C sobre B. 2, 3, 4, 5 y 6. Miren que es muy fácil hallar las razones trigonométricas. Hay algo muy importante acá, que el cateto opuesto varía según la posición del ángulo. Si el ángulo está ubicado acá, pues lógicamente el cateto opuesto viene a ser ¿quién? B. Pero si este ángulo está ubicado de este lado, pues el opuesto viene a ser este. O sea que el que antes era adyacente pasa a ser ¿qué? El opuesto de acuerdo a la posición del ángulo. Este sería el opuesto y este viene a ser el adyacente. Miren que es muy sencillo. En el siguiente video lo que vamos a hacer es realizar algunos ejercicios donde nos pidan calcular las razones trigonométricas.